¿Cómo estuvo ese finde? ¿Descansaron? ¿Poquito? Más o menos. Más o menos, bueno. Tengo que probar, voy a probar un minuto los auriculares, ustedes me dicen si se escucha bien, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a probar acá. Sí. Bueno, gente, buenos días a todos. Vamos a comenzar ahora con... La semana pasada yo viajé, como les había comentado, no pude dar el miércoles, pero sé que estuvieron con convenio multilateral, ¿verdad? ¿Cómo vienen con eso? Bien, bien. Bien, bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a ver prescripción, porque es un tema que hay que ir como que tomando como de a poquito. Y la clase que viene, que no recuerdo ahora si en el cronograma, voy a fijar si en el cronograma estaba puesta práctica o no, pero el miércoles lo vamos a dar virtual, ¿sí? Van a tener conmigo, la clase virtual normal, ¿no? Y vamos a ver si podemos practicar ahí, le mando algunas encuestas de lo que sería sanciones, como hacemos en las clases integradoras, y a su vez les mando también ¿cómo se llama? Vemos un poco el régimen penal tributario. Quiero recordarles algo. Ustedes, ya vimos reducción de sanciones, ¿verdad? Habíamos terminado toda esa unidad, ¿verdad? Sí, reducción de sanciones. Sí. La de sanciones, habíamos visto lo de un cuarto, un tercio, 2 tercios, eso lo habíamos visto, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces vamos a hacer de esa manera. Quería revisar el cronograma que teníamos solamente por que lo mantenemos, nada más que simplemente, como la clase pasada yo no di ese tema, quiero ver cómo estamos. Acá estamos. Sí, estamos bien. Hoy damos prescripción. El miércoles seguíamos con intereses e infracciones, que veníamos bien, que es el día que me reemplazaron. Y lo que seguramente hagamos es el miércoles prescripción y el jueves tengan la práctica de convenio multilateral. ¿Está bien? Sí. O sigan con práctica de convenio multilateral. ¿Está? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Empezaron con práctica de convenio ya o no? ¿O solamente teoría? Sí, hicimos el 3. Ya hicieron ejercicio. Perfecto. Bueno, ahí vamos a retomar en ese sentido. Bien, o si en algún momento hay que hacer algo más, vemos. Perfecto, pero vamos bien. Bueno, gente, les cuento entonces, vamos a arrancar con prescripción, ¿sí? Que la práctica recién la tenemos el otro lunes, el 4 de noviembre, falta todavía, pero que es un tema con el que hay que ir despacito. Si me permiten, voy a compartir. ¿Somos poquitos o me parece a mí, o es temprano? Profesor, el día también toca estos días que son virtuales y Complican una banda. Complica mucho, sí. Para los que no, para llegar al trabajo y todo es un problema, sí. Exactamente. Pero bueno, queda grabando la clase, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? ¿Qué decían? Perdón, ¿están hablando o no? No, yo iba a decir que antes, que supuestamente es todo por nosotros, digo, pero al final nos termina perjudicando más que lo que nos termina ayudando. Pero bueno. Claro, sí, es un problema este tema de los conflictos, porque, bueno, yo soy de la que opina que está bueno el reclamo, pero no es el paro de la vía desde mi punto de vista. Pero bueno, porque los perjudica a todos, a ustedes principalmente, y no es justo. Pero bueno, vamos a ver esperemos que se solucione. Bueno, gente, entonces vamos a ver qué es prescripción. Si yo digo qué es prescripción, ¿qué le viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué les surge a ustedes a la cabeza si digo prescripción
No hablemos de materia de impuestos. Yo les digo prescripción, ¿qué les sugiere? Vencimiento. Vencimiento. Claro, vencimiento. A ver, ¿qué más? Sería como la pérdida de la posibilidad de reclamar judicialmente una deuda, pero lo que no significa la pérdida de derechos, que en este caso estaríamos hablando de caducidad, por ejemplo. Claro, Pérdida de muy bien. exigibilidad. Muy bien, muy bien. Es de alguna manera un momento a partir del cual se pierde el derecho a ejercer el reclamo de una obligación, se pierde el derecho a detentar la propiedad de un bien, se pierde el derecho básicamente se pierden derechos que hasta ese momento podían ejecutar, podían ser exigidos. Se pierde la posibilidad de exigir de alguna manera. Y ahí comenta un compañero y dice, bueno, pero esto es distinto de la caducidad, porque la caducidad implica como que algo muere, fallece, ¿no? De alguna manera, en materia de prescripción, la prescripción opera como para poner una suerte de manto de olvido a determinadas transacciones económicas, si no, los negocios se harían inviables. No surge de la ley impositiva, sino que surge de la ley también civil y comercial. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tienen para reclamarle una factura a un cliente que no les paga? 5 años, ¿no son? 5 años. Si durante 5 años alguien no ejecuta en la cobranza de la deuda, ¿sí? Esa deuda queda prescrita. ¿Me explico? Esa deuda queda prescrita. Si no se toma en ese sentido alguna decisión comercial para decir, bueno, voy a intimar al deudor, por supuesto hay acciones que uno hace que interrumpen esa prescripción. Por ejemplo, iniciar un juicio interrumpe el tiempo ese que está corriendo esos 5 años, ¿sí? Y en materia impositiva es igual. En materia impositiva es igual. En materia impositiva vamos a ver que el fisco tiene un tiempo para reclamarme las obligaciones fiscales. No son toda la vida, ¿sí? Tiene un tiempo para reclamarme las obligaciones fiscales. Y de eso se trata y eso es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Como sabemos, en materia impositiva existe lo que llamamos autonomía del derecho tributario. Es decir, que más allá que el Código Civil establezca las causas para definir qué es una prescripción, nosotros tenemos nuestro propio articulado. Y vamos a ver de que cuando hablemos de prescripción, lo importante es determinar el marco del tiempo durante el cual el fisco puede reclamar. Ese marco de tiempo se cuenta en años. Bueno, ya aprendimos cómo contamos los años y ahora ustedes me los van a decir a medida que vayamos avanzando en las presentaciones. Pero lo que tenemos que saber es que más allá de que está determinado ese marco de tiempo, existen causales que van a suspender o que van a interrumpir esa prescripción, ese transcurso del tiempo. Cuando hablamos de prescripción, estamos hablando de un marco de tiempo, estamos hablando de una línea de tiempo y estamos tratando de determinar hasta qué fecha. Y cuando en el parcial se pregunta hasta qué fecha, la respuesta no es 5 años. ¿Se entiende? Ni 10 años, ni 12 años, ni lo que quieran poner en años. Cuando yo pregunto hasta qué fecha, es la fecha exacta. ¿Se entiende? El día y el mes y el año. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque también se tiende mucho a repetir lo que dice la ley y lo que nosotros aprendemos en el curso es cómo se aplica la ley, ¿sí? Tratando de descifrar cómo está dicho. Y la manera de demostrar que uno comprende el tema es respondiendo y haciendo el ejercicio de intentar responder qué día prescriben las obligaciones que establecen el fisco. Hay mucha jurisprudencia, muchísima jurisprudencia. La legislación, como siempre, no es del todo clara en su redacción y esto ha prestado a muchísimos inconvenientes. Pero vamos a avanzar con esto. Como decíamos entonces, es un elemento indispensable porque imagínense que si no se pusiese un marco de tiempo, hoy podríamos estar reclamando obligaciones que vencieron hace 20 años atrás, 30 años atrás. ¿Qué opinan en eso? ¿Sí? ¿Qué les parece en eso? Es casi imposible, es casi imposible. Claro, es imposible, sí. Sería imposible seguir trabajando, sería imposible
llevar adelante las relaciones humanas y todo el tiempo nos podemos estar reclamando todo. Inclusive hasta se discute, bueno, que también hay prescripciones en materia penal, ¿no? ¿Vieron? Cuando se dice, bueno, estuvo procesado, pero al final nunca quedó preso porque prescribieron las acciones, pasó tantos años, pasó tanto tiempo. Por supuesto que en materia penal esto tendría que funcionar de otra manera. Pero en lo que es en materia, y también en materia de recaudación de impuestos debería funcionar de otra manera, porque el Estado no puede dejar de exigir sus obligaciones. Y el Estado lo hace bastante bien porque hoy en día vamos a ver que el juicio de ejecución fiscal es una causal de interrupción y vamos a ver que el Estado la ejecuta, salvo que esté suspendida la posibilidad de hacer juicios, la ejecuta bastante diligentemente. Como decíamos, es una diferencia con la caducidad, porque la caducidad ya se pierde el derecho, acá no. Se suele decir, ya no existe más esto de las obligaciones naturales en el Código Civil, que si leen artículos anteriores van a leer en los artículos de prescripción este punto de que la obligación sigue naciendo como natural, pero sí es cierto que estando una obligación prescripta, si yo la cumplo, no puedo pues pedirle al fisco que me lo devuelva. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy pagué, y a veces muchas veces pasa, que en el sistema de cuentas tributarias hay deudas viejas que las sigo viendo porque siguen estando ahí, pero si ya están prescritas, yo no tengo la necesidad ni la obligación de pagarlas. Pero si lo hago, no puedo pues decirle al fisco, uy, me equivoqué, te pagué algo que ya estaba prescrito. Si yo lo pagué, el pago es válido. En materia civil hay otra diferencia también, en el sentido de que aparece también no solo la prescripción liberatoria. ¿Y por qué decimos liberatoria? Porque como se priva al acreedor de reclamar esa deuda, ¿quién se está liberando de la deuda? El deudor, ¿sí? Es decir, que el que debía deja de tener la obligación de pagar el impuesto. Por eso se la llama prescripción liberatoria. En materia civil existe también lo que se llama la prescripción adquisitiva. ¿Qué significa prescripción adquisitiva? A ver si alguno sabe. ¿Qué significa? Como que vence el plazo de lo que él tenía o que la persona tenía. No, eso es la liberatoria. Yo tenía una deuda, pasa el plazo. No, pero yo digo de tener un bien, ¿o no? Prescripción adquisitiva, no una obligación. Bueno, entonces, un crédito. Claro, sí, en realidad la adquisitiva no es de un crédito, sino es la posibilidad de hacerme dueña de algo porque pasó determinado tiempo y yo hice determinadas acciones. Si escucharon hablar de lo que se llama el usucapión, o en su momento, como decía mi abuela, había inmuebles veinteañales, es que fallece una persona, no tiene herederos, yo me quedo en su casa, durante 20 años pago todos los impuestos, impuestos básicamente inmobiliarios, ¿no? Los impuestos que refieren a la propiedad, y a partir de los 20 años me presento y pido ser el titular y demuestro que yo he mantenido ese inmueble y demuestro ser el titular de hecho de ese inmueble y logro tener la escritura a mi nombre. ¿Se entiende? Es adquisitiva. El transcurso del tiempo, ejercitadas determinadas acciones, me permitirme hacerme dueño de la cosa. Tiene que ver con el derecho de propiedad de esto, con el derecho de propiedad. Entonces, hoy está mucho más regulado. Sigue habiendo causas de usucapión, porque verdad hay gente que sigue manteniendo la propiedad durante ese tiempo. Podía pasar también con los vehículos, ya es menos común que hoy ocurra con los autos, porque hoy hay obligaciones, ¿no?, de transferencia, un montón de cosas que antes no existían, pero ahora es como que esta figura sigue estando vigente. En materia impositiva solo existe la prescripción liberatoria. Bien, vamos a avanzar un poquito. Entonces, el transcurso del tiempo, vamos a ver qué le impide al fisco. Y acá son 4 cuadrantes que tenemos. Hay un cuadrito que lo muestra más adelante. Pero lo importante es que tengamos bien presentes los 4 cuadrantes. Porque para cada cuadrante vamos a estar viendo situaciones distintas que a primera vista pueden parecer iguales, ¿sí? ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, la primera situación es la situación de determinar el impuesto.
Y la segunda situación es la situación de exigir el impuesto. Si yo les pregunto a ustedes, con todo lo que ya vimos en toda esta primera parte, ya tendrían que estar en condiciones de decirme, ¿me pueden explicar las diferencias que existen para que el fisco pueda determinar o exigir el pago del tributo? ¿Es lo mismo? Para exigir el pago del tributo ya tiene que estar determinada la obligación tributaria. Exacto. Entonces, para exigir el pago, ya que entonces como que decimos, bueno, espera, no es lo mismo porque por empezar, para exigir el pago tiene que estar determinada primero, con lo cual ahí ya estamos marcando una primera diferencia. Podríamos decir que sin determinación del tributo no puede exigirse el pago, ¿ah? Porque si no se conoce, no puede exigirse el pago. O se puede exigir parcialmente con el pago provisorio de impuestos vencidos. Entonces, en ese escenario, para determinar el tributo, ¿cómo se determina el tributo? ¿Cómo se realiza la determinación del tributo? Ustedes me dijeron, para cobrar tiene que estar determinado el tributo. ¿Determinación de oficio? La determinación de oficio, exactamente. Entonces, en relación con la determinación de oficio, cuando nosotros estemos hablando en materia de prescripción, vamos a estar hablando de cuánto tiempo tiene el fisco para notificarme la resolución de la determinación de oficio. Ya sabemos que la determinación tiene que ser en definitiva por parte del contribuyente, pero evidentemente aquí estamos hablando de que el contribuyente no lo determinó, con lo cual el que se tiene que mover es el fisco. Y si el fisco se tiene que mover, el hito al cual la ley le viene a poner un freno en el tiempo es, no tenés toda la vida, fisco, para hacer la determinación de oficio. Vas a tener un momento en que se te termina la posibilidad de hacerlo. Y de todos esos momentos que existen en el proceso, porque ¿cuándo podría ser? La determinación de oficio es un acto único, así, punto, chau, acá aparece la determinación de oficio. ¿Qué comprende la determinación de oficio? La vista, los 15 días, el descargo. El descargo, exacto. Y si no responde, tiene una cierta cantidad de días para responder y si no, se cae todo eso. Exacto. Entonces, sí, bueno, eso cuando se le pone pronto despacho, pero más allá de que se le caiga Sí. con el pronto despacho, el fisco, por más que no haya un plazo, porque no hay un plazo para dictar la resolución de la determinación de oficio, ahí nos dice que si yo pido pronto despacho, a los 90 días tiene que expedirse, ¿sí? Corridos. Sí. Pero aunque yo no pida pronto despacho, si el fisco no llega con la determinación, con la resolución, no con la vista, con la resolución de la determinación de oficio antes del día que se vence, perdió ya ahí sí la posibilidad de hacerlo, y ahí no hay vuelta atrás. ¿Ah? Entonces, cuando hablemos de prescripción para determinar los tributos, vamos a estar hablando del tiempo, que ya anótenselo para que les quede claro, del tiempo que tiene el fisco para comunicar y notificar la resolución de la determinación de oficio, no para empezar en ese minuto con la vista. ¿Estamos bien? Ahora, Sí. si yo les digo a ustedes que el fisco también después tiene tiempo para exigir el pago del impuesto, ¿sí? ¿Cómo se exige el pago del impuesto? Así como les pregunté cómo se determina, les pregunto cómo se exige el pago del impuesto. ¿Una liquidación administrativa? Es el principio, pero en definitiva estamos hablando todavía del número, ¿no? Nada más. Pero ¿cómo se exige el pago del impuesto? Es un paso necesario, sí, pero no es el final. ¿Cómo se exige el pago del impuesto? Se le da un plazo al contribuyente para que regularice esa situación y en caso de no hacerlo, se lo ejecuta. ¿Qué es se lo ejecuta? Juicio de ejecución fiscal. Ahí está. Bueno, entonces, en materia de exigir el pago del impuesto, entonces refiere a cuánto tiempo tiene el fisco para iniciarme el juicio de ejecución fiscal. Son dos cosas distintas, ¿sí? Aun cuando el plazo pueda coincidir o no, estamos hablando de que una situación determina el tiempo que tiene el fisco para
determinarme de oficio, es decir, para llegar a notificarme la resolución de la determinación de oficio, después se puede apelar, es otra cosa. Y en el segundo lugar, la exigencia del pago del impuesto, vamos a ver cuánto tiempo tiene el fisco para iniciarme el juicio de ejecución fiscal. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí? Es muy importante que se entienda esta diferencia. Estas son las dos primeras partes del cuadrante. Vamos a ver las otras dos partes del cuadrante. Las otras dos partes del cuadrante tienen que ver con las sanciones. Tienen que ver con las sanciones. Entonces, la primera es el tiempo que tiene el fisco para aplicar el impuesto. Escuchen esto. El tiempo que tiene el fisco para aplicar el impuesto. Y la segunda situación es el tiempo que tiene el fisco para hacer efectiva la sanción. ¿Qué diferencia ven ustedes entre aplicar una sanción y hacerla efectiva? O exigir su cumplimiento. ¿Qué piensan? ¿Es lo mismo? Piensen en una multa de tránsito, a ver si resulta más fácil. A ver. No sé si tiene algo que ver, pero hacer efectivo tal vez tiene que ver con una resolución o algo, o nada que ver. No, es al revés. Aplicar tiene que ver con una resolución. ¿Sí? Ah, ok. Aplicar una multa es como cuando me llega a mí la boleta de que cruzaste en rojo, tenés una multa de 1.000 pesos, ¿sí? ¿Y cuándo aplica el fisco una multa? ¿Qué herramienta tiene para aplicar la multa? 38 del 39. Artículo, digo. No, esas son las infracciones. ¿Qué herramienta tiene el fisco para poder aplicar la multa? Esas son las infracciones. Mario. ¿Eh? ¿Sumario? El sumario. ¿Y de la resolución del sumario qué? Piensen que el sumario es como que empieza con la vista, el sumario empieza. ¿A qué tiene tiempo de llegar? Dijimos con la determinación de oficio, no es la vista, tiene tiempo, ese es el momento hasta el cual el fisco tiene que llegar con la resolución de la determinación de oficio. Acá con la multa, ¿qué sería? Es el tiempo que tiene el fisco ¿para qué? ¿Para iniciarme el sumario? ¿O para llegar con la notificación de la resolución de ese sumario? ¿Qué opinan? Para darme con la notificación del sumario. Claro. Con la resolución del sumario, ¿sí? Resolución del sumario o resolución de la determinación de oficio, porque ¿qué habíamos aprendido con la determinación de oficio? ¿Sirve solamente para el impuesto o sirve para algo más? Para algo más también las multas. Para las multas. Entonces, cuando hablamos de sanciones, vamos a estar hablando del tiempo que tiene el fisco para llegar a notificarme la resolución del sumario o la resolución de la determinación de oficio. ¿Se entiende? En la cual también va a estar el impuesto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Pero ven que es una cosa distinta, ¿sí? Y hacer efectiva la multa, en definitiva, tiene que ver con exigir el pago del impuesto. Si estamos hablando de una multa que es de plata, vamos a estar diciendo que entonces el tiempo que tiene el fisco para iniciar el juicio de ejecución fiscal, que me permita a mí cobrarme la multa. Pero vamos a ver que los tiempos son distintos. Y si estamos hablando de una clausura, vamos a estar hablando del tiempo que tiene el fisco para clausurarme el establecimiento, ¿sí? Pasado ese tiempo, ya después no lo puede hacer. Entonces, para cobrar el impuesto, primero hay que determinarlo. Plazos distintos. Para cobrar la multa, primero hay que aplicarla. Plazos distintos. Ahí tenemos los 4 cuadros. Pero además de eso, el contribuyente también tiene derechos. Y el contribuyente tiene derechos a pedir la repetición y la devolución de los tributos. Y va a tener un plazo a su favor. Si deja pasar mucho tiempo, eso ya después no lo puede realizar. Y ahora quiero que me expliquen ustedes cuál es la diferencia entre devolución y repetición. Repetición era cuando vos pagaste de más y querías que el fisco te devuelva esa diferencia en exceso, y creo que devolución es cuando te es un saldo a favor. Exacto. Aclaremos un poquito entonces el pagaste de más. ¿Por qué pagué de más? Y eso creo que había sido porque
usaba declaraciones juradas anteriores para estimar el monto y de eso tal vez se podía ver una diferencia o no sé si es así. No. No, porque ahí es provisorio. No tendría que ver más bien con haber pagado de más, pero respecto del segmento determinativo y la devolución respecto al segmento cancelatorio. Claro, pero traducido al español, ¿cómo sería? Sí. O sea, traducido como si lo tuvieran que explicar a la abuela. Y haber pagado impuesto de más. Pagar impuesto de más es muy amplio. Yo pude haber pagado 2 veces el IVA. Me equivoqué. Hice el BEP, lo volví a hacer y lo pagué 2 veces. O tenía el BEP en 2 bancos y lo pagué en los 2 bancos. Eso es pagar de más. Lo digo textual. Vino el BEP a los 2 bancos. Y lo pagué en los 2 bancos. No me di cuenta. Pagué doble. Pagué de más. ¿Qué es eso? Un error. Es un error, pero ¿tengo que repetir o tengo que pedir la devolución? Por eso, la repetición no se puede definir como pagué de más, porque es incompleto, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre la repetición? La vamos a ver en profundidad cuando veamos el artículo 81, pero esto ya se los dije, y la devolución que aprendimos en el artículo 29. Dijeron lo del cancelatorio y el otro, por eso lo repiten, pero no sé si lo entienden. Una tiene que ver, dijeron, con el segmento determinativo y otra tiene que ver con el segmento cancelatorio. ¿Qué quiere decir eso? El determinativo tiene que ver la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal y el otro tiene que ver con la retención, percepción. Sí, pero de vuelta, me lo están dando con ejemplos. Quiero las definiciones. Tiene que ver, sí, me lo ubican, pero tienen que poder definirlo esto, chicos, porque es importante para que se entienda después bien toda la materia. ¿Con qué tiene que ver el hecho de repetir? Focalicémonos en repetición. Segmento determinativo. ¿Qué es lo que tuve que haber hecho para que yo me vea en una situación de repetir? Conceptualmente. El ejemplo lo dieron y está bien el ejemplo que diste, ese es el ejemplo que dieron. Está bien el ejemplo, pero pónganlo en palabras, no con un ejemplo, en palabras concretas. Que se calculó mal el impuesto. Exacto, que se calculó mal, que se determinó mal el tributo. ¿Sí? Que se determinó mal el impuesto. ¿Sí? Puso un débito fiscal en exceso, aplicó una alícuota distinta, no me deduje una deducción que tenía el impuesto a las ganancias y no me la deduje, ¿sí? Entonces, en estos casos, estamos hablando de que aparece la repetición cuando el contribuyente determinó en exceso su obligación tributaria, inclusive pudo no haberla pagado, y sabe que el fisco se la va a reclamar, porque pudo haber advertido esa situación enseguida, pero ya la presentó, ya declaró bajo declaración jurada de que eso era su impuesto determinado conforme a la ley. Cuando haces el clic, ya estás haciéndote responsable de lo que estás diciendo en esa declaración jurada. Con lo cual, la repetición aparece cuando el contribuyente determina su tributo, su obligación tributaria en exceso. Determina su obligación tributaria de cualquier impuesto, no solamente del IVA, de cualquier impuesto en exceso. Y no tiene nada que ver ni siquiera con que haya efectivamente ingresado ese monto, ¿sí? Naturalmente, si lo determinó, el fisco se lo va a reclamar judicialmente y ahí viene justamente el problema. En donde, como ya está determinado, posiblemente tenga que pagar ese monto y después pedirle exigirle al fisco que se lo devuelva. La devolución tiene que ver, sí, con el ingreso del impuesto. Con el ingreso del impuesto, no con la determinación del impuesto. No me había tomado determinadas percepciones que tenía en mi favor y no me las tomé. Entonces ahora pagué de más y quiero que me las apliques. Bueno, pagué 2 veces, me equivoqué, pagué 2 BEPS. Entonces yo ahí puedo, hasta inclusive ahora se puede pedir la reimputación del pago.
también, sin necesidad de entrar a la devolución, pero ahí sí tiene que ver con la parte cuantitativa de lo que ingresé efectivamente, pero donde no hay error en lo que yo determiné. ¿Se entiende entonces la diferencia? ¿Sí? La repetición viene cuando existió determinación del tributo errónea y se determinó en exceso. La devolución emerge en el momento en el cual se ingresó de más un impuesto, y estando la determinación correcta. ¿Está? Bueno, entonces eso es importante que empiecen a entender las diferencias. Cuando entonces ocurre eso, vamos a ver que también hay plazos, y son plazos también similares, pero no idénticos, en el caso del tiempo que tiene el fisco para reclamar, el contribuyente para reclamarle al fisco ese tiempo. Por ejemplo, las percepciones de las tarjetas de crédito, que tenemos toda la vida, ¿cuándo vence el tiempo que tengo para reclamarlas? No son 15 días. Vencen efectivamente cuando se cumplen esos 5 años que me va a dar derecho la acción esta de devolución que yo tengo que ejercitar. Está relacionado con la devolución a favor que tiene el contribuyente. El juez no tiene que declararla de oficio, pero por eso es que si uno entiende de que no está prescripto, es uno el que lo tiene que plantear. Decirle al juez, mira, me estás planteando algo que no corresponde. En ese caso, si hay un juicio de ejecución fiscal y yo me están reclamando una obligación que yo considero que ya está prescripta, yo una de las primeras recursos que puedo poner es decir, prescripción, juez, prescripción, esto ya está, no me lo puede reclamar, ¿sí? También se puede, en apelaciones ante el Tribunal Fiscal, que me están determinando el tributo, yo puedo decir, no, mire, ya el fisco llegó tarde, usted llegó tarde con la resolución de la determinación de oficio. Por favor, acá llegó usted con la resolución, pero ya estaba pasado el tiempo. Le digo al Tribunal Fiscal, mire, Tribunal, fíjese que llegó con la resolución de la determinación de oficio, me lo notificó y todo, pero ya, pasó, ya excedió el tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, entonces, acá la norma dice, bueno, vamos a ver el tiempo, vamos a ver todo, cómo se cuenta, pero sí aclara una cosa, dice, si bien es cierto que el fisco pierde la posibilidad de determinar tributos cuando pasa el lapso, que ahora vamos a ver cuál es, dice, ojo, lo que sí puede ocurrir es que si aparece un quebranto que se está restando de una declaración jurada y el periodo que se originó ese quebranto ya está prescripto, el fisco ya no puede reclamar si esa declaración jurada, supongamos que la declaración jurada tenía quebranto, ya prescribió el tiempo para que el fisco me lo pueda corregir. No podría el fisco entonces anularme ese quebranto y decir, no, en vez de quebranto te va a pagar, eso no lo puede hacer, pero sí puede auditar y verificar el quebranto, porque si lo determina en exceso, puede determinar que a lo mejor me corresponde computar menos quebranto. ¿Me expliqué? Es decir, que el año que origina el quebranto esté prescripto, no significa que el fisco no pueda revisar ese año, pero no al efecto de que tenga derecho a reclamarme diferencias de ese año que ya quedó prescripto, sino a efectos de que pueda verificar si lo que yo me estoy tomando en el año que me computo el quebranto es correcto o no es correcto, ¿se entiende? Es decir, el fisco puede auditar la cuantía de ese quebranto, pero solo al efecto de descontármelo de la declaración jurada que sí todavía me quiere ajustar. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí. Bueno. Y a su vez, entonces, el artículo 53 después le dice, bueno, y si hay periodos prescriptos, no gastes recursos del Estado en reclamarlos. Abstener. Si están prescriptos, ya está. Perdiste, ya está, mala suerte. Pasemos a otra cosa, ¿sí? A diferencia, como decíamos, el contribuyente puede oponer la prescripción, el juez no está obligado, en materia penal es distinto. En materia penal, si la obligación está prescrita, el propio juez tiene que decir, che, esto está prescrito, por favor, dejémoslo atrás. En cuanto a la procedencia, lo que se ha interpretado es que hay que ser amplio, hay que tener ¿vieron cuando hablamos de los métodos interpretativos de la ley que habla en el sentido del estricto, del literario, que no se mueve de una palabra? Bueno, acá sí. Está entendido que en materia de prescripción
hay que tener una visión amplia y tratar de entender qué es lo que quiso el legislador, qué finalidad el legislador quiso cumplir. ¿Ah? Es decir, de que no, pero ni a favor ni en contra del contribuyente, como diciendo, bueno, es una cuestión delicada, es una cuestión que tiene que ver con un derecho, vamos a interpretar bien el alcance de esto y en general siempre más hacia favor del contribuyente que del fisco, ¿no? Porque el fisco como que siempre, bueno, quiere tener más tiempo y a veces el contribuyente es el que queda como más vulnerado, de alguna manera. Pero tienen que cuando analizamos, por ejemplo, esto que yo les digo, es la resolución de la determinación de oficio lo que el fisco tiene que llegar, llevó un montón de jurisprudencia hasta que se llegó a esa conclusión, porque la redacción de la ley no decía, tiene tiempo hasta que notifique la resolución de determinación de oficio, no lo dice de esa manera. Ahora, en cambio, cuando estamos hablando de actos suspensivos o interruptivos, acá hay que ser muy específico. Acá hay que ser muy restrictivo. Acá sí nos tenemos que atener a lo que dice la ley. Si la ley dijo un año, si dijo desde este día, si dijo para todos, si dijo para algunos. Entonces, este sí es un tema bastante delicado, porque los actos suspensivos o interruptivos, que son actos que naturalmente exceden el marco normal de lo que hubiera sido la prescripción, hay que ser un poco más cuidadoso a la hora de interpretarlos. Bueno, y vamos a ver entonces cuántos son los años, ¿sí? Y los años son 5. 5 son los años que tiene el Código Civil. Pero la ley habla también de 10 años. Y entonces acá, lo primero que vamos a entender, tenemos que aprender es cuándo el fisco tiene 5 años de prescripción o cuándo el fisco tiene a su favor 10 años. La prescripción a favor del contribuyente siempre es de 5 años, nunca es de 10. El único que puede tener derecho por 10 años es el fisco. Y vamos a ver que la ley lo hace por definición inversa, ¿no? Dice, tienen 5 años todos los contribuyentes que están inscritos. Tienen 5 años también los contribuyentes no inscritos que no tienen obligación de inscribirse. Tienen también 5 años los contribuyentes no inscritos que regularizan expresamente su situación. Y hay 5 años también para que el fisco reclame los créditos fiscales que devolvió indebidamente. Ejemplo, en un recupero de exportadores, devuelve créditos fiscales, al tiempo advierte que había un proveedor apócrifo y tiene que exigirle al contribuyente que se lo devuelva. Para todo eso hay 5 años. En lo restante hay 10 años. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué significa estar inscrito? ¿Qué opinan? ¿Qué significa estar inscrito? Yo les pregunto, ¿ustedes están inscritos? Tener su query y todas esas cosas. Tener su query y todas esas cosas. Vamos a profundizar. Tener la clave fiscal. Tiene que tener la clave fiscal. Tener la clave fiscal te hace estar inscrito. ¿Inscripto como sociedad? ¿Y si soy persona? ¿O no tiene que ver tal vez con ser contribuyente inscrito, ser responsable por deuda propia? Sí, tiene que ser responsable por deuda propia, pero más allá de las responsabilidades. ¿Cómo sé si yo soy un contribuyente inscrito? Yo les pregunto, ¿ustedes son contribuyentes inscritos? Y tenés que estar dado de alta en el impuesto. Ahí está. Entonces, tener quit o quill no es estar inscrito, eso está registrado. Tener clave fiscal no es estar inscrito, eso es poder operar a través del sistema. Estar inscrito es tener alta en el tributo. Tener alta en el tributo. La quit sola no basta para que yo diga que estoy inscrito, porque tenemos un montón de personas que tienen quit. Es más, yo puedo estar inscrito en IVA y puedo no estar inscrito en bienes personales, y son dos tributos distintos, ¿sí? Se ha admitido en algún caso que si había tributos interdependientes, el estar inscrito en uno valía para el otro, ¿sí? Pero si yo hoy no estoy inscrita en bienes personales y viene el fisco y quiere venir a auditar mi patrimonio, ¿cuántos años tiene para venir a verme? 10. ¿Se entiende? Si ninguno de nosotros... Ahora, lo que la norma dice es,
Ojo, valen los 5 años cuando no hay cuando es un no inscripto que no tiene obligación de inscribirse. ¿Cuál sería el ejemplo en bienes personales? Sería alguien que no supera el monto, ¿sí? No tiene el fisco 10 años. Ahí el contribuyente, el fisco va a mirar naturalmente los primeros 5 años, después verá si tiene que extenderlo o no, y lo extenderá en la medida que pueda probar que esos años que no se inscribió, él estaba obligado a hacerlo, ¿sí? Ahí sí puede ir a los años más allá del 5, puede ir al año 6, 7, puede pasar más tiempo. Es decir que cuando no hay obligación de inscribirse, entonces el fisco no puede auditar periodos más viejos. Pero si demuestra que en esos periodos más viejos efectivamente había obligación de inscribirse y el contribuyente no lo hizo estando obligado a hacerlo, ahí sí puede aparecer el reclamo. Y pasa esto un poco con la relación de dependencia. Nosotros no nos inscribimos en impuesto a las ganancias si solamente tenemos sueldos en relación de dependencia, pero ¿cuándo empezamos a dejar de estar obligados a inscribirnos en ganancias? ¿Cuál es el hito que marca que yo dejo de estar obligado a estar inscrito en ganancias? ¿Cuándo es eso? Hay un momento, está todo bien, yo no me inscribo en ganancias. ¿Cómo saben ustedes cuándo se tienen que inscribir en ganancias? ¿Cuando supera el mínimo imponible? No, porque todos los meses superan el mínimo imponible, les hacen las retenciones seguramente. Puede ocurrir. ¿Cuándo tienen obligaciones de inscribirse? Hay un montón de gente que tiene retenciones y nunca se inscribió y superó el mínimo imponible, por eso tiene retenciones. ¿Cuándo el contribuyente en ley de ganancias tiene obligación de inscribirse en impuesto a las ganancias? Que solamente tiene ganancias de relación de dependencia. Bueno, cuando el empleador no le retuvo, porque ahí renace su responsabilidad. Si el empleador no me retuvo lo que me tenía que retener, ahí sí yo tengo obligación de inscribirme. Con lo cual, si estamos en presencia de años y años que el empleador me tendría que haber retenido y no me retuvo, el fisco no va a ir solamente por los 5 años, va a ir más atrás. ¿Se entiende? Obviamente siempre en la medida que yo hubiera tenido que tener retención. ¿Quedó clara esta parte? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cuál es la tercera que habla de contribuyentes no inscritos que regularicen espontáneamente la situación? Esto es como magia. Porque si yo hoy voy y me inscribo en bienes personales, automáticamente de 10 corté a 5. Yo no me había inscrito en el impuesto a las ganancias, ahora advierto, digo, bueno, la empresa no me retuvo nunca, de verdad, yo tendría que presentar, qué sé yo. Me inscribo, automáticamente en ese minuto hice el corte, de 10 años a 5, ¿sí? Eso es, ese tema de esa remediación es importante. Ahí la ley dice, bueno, ya apareciste, ya está. Es decir, una vez que el fisco lo tiene en el radar, ya vamos a los 5 años. Bien, entonces, como decimos, no basta contar con la quiz, se tiene que tener el alta, se aclara que podría ser que si son impuestos interdependientes se cuente con la inscripción solo en uno de ellos. Yo acá creo que este tema de la interdependencia va mucho con el monotributo, ¿no? O sea, el monotributo sustituye a 2 impuestos que son ganancias e IVA y debe entenderse de que si tiene que hacer ajustes el fisco, tiene que tomar los 5 años, porque es como si estuviera dado de alta en ganancias e IVA, nada más que exijo un régimen especial de ingreso. Pero para mí, por ejemplo, no me parece que ganancias y bienes personales sean interdependientes, aunque en su momento tuvieron una declaración jurada conjunta, no me parece que sea el caso, ¿sí? Cuando hay bajas de oficio, que entonces le cancelan la cuita al contribuyente o les dan de baja de oficio en el impuesto después de 3 años, ahí renace el tema de la prescripción, pero solo para los periodos que vencen con posterioridad. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguien que tiene baja de oficio, no se le extiende para los periodos, que los 10 años no son para los periodos mientras que estuvo inscripto, sino que son para los periodos que vencen después de ese tiempo. Cuando se vuelva a solucionar el tema, ya está, vuelve otra vez a 5 años. Bien, vamos entonces ahora, acá tenemos un poco la de los empleados. Con los empleados hubo jurisprudencia contraria, tuvimos alguna jurisprudencia que dijo que el plazo era de 10, y otra jurisprudencia que dijo, no, es de 5, demás, pero bueno, acá los tienen los antecedentes, son fallos del tribunal, pero en mi opinión, en
la aplicación concreta de la ley debería ser de 10 si estaba obligado y no lo hizo, ¿no? O sea, porque es clara la ley en ese sentido de hasta qué momento le da la obligación de no inscribirse. Cuando lo obliga, lo obliga. Y acá lo que les contaba, automáticamente cuando el contribuyente se inscribe en el tributo, reduce radicalmente ese plazo de 10 a 5. Y espontáneo quiere decir que no haya orden de intervención, ¿no? O sea, que lo haya hecho por motus propio, espontáneamente, voluntariamente, no porque vino una orden de intervención. Si yo ya tengo la orden de intervención encima y ahí aparezco y me inscribo en el impuesto, ya no vale, ¿sí? En ese sentido. Entonces, si bien el derecho lo tiene el fisco, ¿cuándo tiene derecho a cobrarme el fisco? ¿Desde cuándo? Quiero usar la palabra desde. ¿Desde cuándo tiene el derecho el fisco a cobrarme una obligación tributaria? ¿Desde cuándo? Desde que nace, la misma. ¿Cuándo nace la misma? Ojo en esto, ¿eh? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Esto es una cosa muy de derecho sustantivo, muy del aspecto temporal. ¿Cuándo nace? Que hablamos del aspecto temporal que tenía 3 aspectos. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Fecha de vencimiento. No, cuando se configura el hecho imponible. Cuando se configura el hecho imponible. Entonces ahora yo les vuelvo a preguntar. La obligación tributaria nace claro. cuando se configura el hecho imponible. ¿Desde cuándo tiene tiempo el fisco para exigirme el pago del tributo? Cuando es líquida exigible, digamos. No. Ah. ¿Desde cuándo? La declaración jurada hace que la misma sea líquida y exigible, pero eso es otra cosa. ¿Desde cuándo? Porque puede no estar líquida y exigible hoy, pero la obligación no cambió. Vamos, chicos, ¿desde cuándo? ¿Ya para esta altura? Los tengo dormidos hoy. ¿Desde que está determinado el No, impuesto? no. Desde el vencimiento si no se pagó. A ver ahí, de vuelta. Desde el vencimiento si no se pagó. Desde el vencimiento. Ahí es exigible. La obligación tributaria ya nació cuando tenía que nacer. Ya aprendimos que la declaración jurada no hace nacer la obligación tributaria. El vencimiento menos hace nacer la obligación tributaria. La obligación tributaria ya nació cuando tenía que nacer. Pero la exigencia para el pago aparece desde el día que le pusimos vencimiento. Mientras que no vence, no tengo obligación. El contribuyente, el fisco no puede ejercitar el crédito. Entonces, el derecho a cobro, esté determinada o no esté determinada, es desde el día que venció. Si ya venció, el fisco tendrá que hacer la determinación de oficio, pero siempre tiene el derecho, por eso los intereses resarcitorios, ¿desde cuándo corren? Por favor, respondan. ¿Los intereses resarcitorios desde cuándo corren? Desde el día posterior al vencimiento. Desde el vencimiento. Exacto. Entonces, si bien el día del vencimiento es recontra importante, porque es el día a partir del cual el fisco tiene derecho a reclamarme, no es el día que comienzan a correr los 5 años. ¿Se entiende? No es el día que principia el cómputo del plazo de la prescripción. Repito, al día siguiente que venció, ya el fisco me puede estar exigiendo el pago del tributo. Pero esto no significa que la prescripción de los 5 años empezó a correr ese día. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿Está? Después, por el otro lado, si yo no pagué, todavía no puedo hacer la repetición, naturalmente. Como decíamos, me equivoqué, no pagué, pero si no pagué, naturalmente, lamentablemente, cuando presenté una declaración jurada en exceso, el fisco me va a decir, pagala y repetila. Es como que me obligo, porque si no lo pago, no puedo ejercitar el derecho de repetición. Como yo les decía, repetir, yo determiné incorrectamente una obligación, la determiné en exceso, ahí ya está, se me abre la puerta como para que yo la pueda hacer, pero hasta que no la pago efectivamente no tengo el derecho de reclamarle, porque el fisco me la va a intimar, ¿sí? Igual, entonces, para determinar el momento en que comienzan a computarse los plazos, existen diferencias entre el Código Civil y la parte impositiva. Y existe diferencia a nivel nacional y existe diferencia a nivel provincial. Mientras que a nivel civil es desde el vencimiento que empiezan a correrse los plazos de prescripción
y pasa también en ingresos brutos de esta manera, es desde el día del vencimiento. En materia impositiva o, bueno, provincial puede haber diferencias porque cada fisco provincial, respetando las pautas del Código Civil, puede hacer lo mismo, pero tiene que respetar las pautas del Código Civil, cosa que la parte nacional no tiene obligación. Vamos a ver que los días se empiezan a contar desde otro momento. Entonces acá es importante determinar cuál es el día a partir del cual yo cuento los 5 días. Y lo que sí se aplica de los códigos de las normas del Código Civil es que si un derecho o una obligación empiezan un determinado día de un determinado mes y hay que contarla en años, ¿cuándo vence? ¿Cuándo termina? El mismo día del mismo mes, pasados los 5 años. ¿Se entiende? Entonces, cuando ahora digamos que la prescripción cuenta desde el 1 de enero de tal cosa, el vencimiento no va a ser 31 de diciembre, va a ser 1 de enero de los años, sumando los años que sean. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es importante. Entonces, recapitulando, tenemos la prescripción a favor del fisco en 4 situaciones distintas. Una es la manera, que vamos a ver cómo hay que determinar el impuesto y cómo exigirlo. Ambas están, esto está dicho en el artículo 57, y después vamos a ver que hay un montón de situaciones que suspenden o interrumpen la prescripción. Materia de sanciones. El artículo 58 y 59 me dicen hasta cuándo tiene tiempo el fisco de aplicar la multa, de aplicar la sanción. Esto es hasta cuándo tiene tiempo el fisco de notificar la resolución del sumario. En la determinación era hasta cuándo tiene tiempo el fisco de notificar la resolución de la DO. En el exigir el impuesto es hasta cuándo tiene tiempo el fisco de iniciar el juicio de ejecución fiscal. Y en la sanción, al hacerla efectiva, que está en el artículo 60, es hasta cuándo tiene tiempo el fisco de cobrarme la multa o clausurarme el establecimiento. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Esta es una clase, está más para dar con pizarrón, pero lamento que haya tocado hoy. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno. Vamos entonces ahora a ver los plazos y los ejes de tiempo en el cual se tiene que generar esta situación y después vamos a tratar de hacer algunos ejemplos. Y lo tenemos en este cuadrito. Este cuadrito van a ver que los 4 cuadrantes me determinan algo distinto. En el caso de los 2 primeros, los que tienen que ver con el impuesto, dijimos están en los artículos 57. Los otros están en los artículos 58 y 59 y finalmente en el 60. O sea que en estos 4 artículos nosotros tenemos todas las herramientas para definir el plazo, y hablo del plazo original, porque después vienen las causales de suspensión y de interrupción. Pero vamos a ver si las entendemos bien y las aprendemos bien. En la primera, y acá se los dejé por escrito, es el tiempo que tiene el fisco para llegar con la resolución de la determinación de oficio. En la segunda es el tiempo que tiene el fisco para iniciar el juicio de ejecución fiscal. Entonces, durante todo ese transcurso de esos 5 años, como ya dijimos que era 5 años o de 10, si estamos hablando de los otros contribuyentes que no cumplieron con esos requisitos de inscripción, si se le termina y le llega, le baja la bandera en ese día, se corta esa posibilidad. En el caso de la determinación de los impuestos y la exigencia del pago, en principio los dos corren juntos. Y ahora digo, en principio los dos corren juntos, porque sí, después lo que vamos a ver que las causales de suspensión y de interrupción no son las mismas en un caso que en el otro. Pero para empezar a contar, corren juntos. Y fíjense en qué dice, ¿desde cuándo corre? ¿Qué dice? Fecha de vencimiento. No dice eso. Lean, por favor. ¿Desde cuándo corre? Ah, perdón, Desde el 1 de enero del enero del año. año siguiente. Del 1 de enero del año siguiente al de la fecha de vencimiento dispuesta para presentar la declaración jurada, no para pagar. En el caso de la determinación es de la presentación de la declaración jurada. En el caso del impuesto es desde el vencimiento para el pago. En general, declaración jurada y pago vencen juntos, presentación de declaración jurada y pago vencen juntos, no siempre es así. Así que tengamos bien claro que en un caso es desde la fecha de vencimiento para presentar,
En el otro caso es desde la fecha de vencimiento. Y no desde esa fecha, es desde el 1 de enero del año siguiente a esa fecha. ¿Está? Entonces, nosotros quiero que ustedes me digan, lo hacen solitos, les doy unos segundos, el IVA del mes de octubre, de septiembre del 2024, vence hoy, 21 de octubre del 24. ¿Cuándo prescriben las acciones? Y voy a hacer la pregunta más específica. ¿En qué fecha prescriben las acciones del fisco para que me pueda exigir y determinar el impuesto de septiembre del 2024? Ustedes me dicen fechas y después lo hacemos juntos. 1 de enero de 2029. Una moción es 1 de enero del 29. Voy a anotar. Yo pensé el 2030. Sí, el 2030. No, quiero fechas. No me tiren. 1 de enero del 2030. 1 de enero del 2030. 2030. Bien. ¿Alguna otra fecha? Hay encuestas para esto también. ¿Alguna otra fecha? Bueno, entonces, ¿desde cuándo empezamos a contar? Entonces, por empezar, primerito, fecha de vencimiento. ¿Cuánto es la fecha de vencimiento? 21 de octubre del 2024. 21 de octubre del 2024. ¿Cuándo arrancamos a contar? 1 de enero del año siguiente. ¿Cuándo sería? 1 de enero del 25. Por favor, cuando vengan el parcial en esto es solo fechas, ¿sí? No me digan 1 de enero del año siguiente porque lo doy por mal, por más que esté, porque conceptualmente esté bien, pero no lo saben, lo repiten, ¿se entiende? Entonces, primero más que van a tener la ley abierta. 1 de enero del 25. ¿Cuándo vencen los 5 años? Igual día, 1. Igual mes, enero, de 5 años. ¿Cuánto es 5 años al 25? 25 más 5, 30. 20, 30. Perfecto. ¿Se O sea, entiende? ¿hay que contar el año 2025? ¿O? No se cuenta, o sea, sumás 5, 25, o sea, obvio, okay. tiene tiempo durante todo el 25, tiene tiempo durante todo el 26, tiene tiempo durante todo el 27, tiene tiempo durante todo el 28, tiene tiempo durante todo el 29, si cuentan con los dedos le van a dar los 5 años, pero si llegó el 1 de enero del 2030, ese es el último día que tendría para notificarme la resolución de la determinación de oficio, o es el 1 de enero, es el último día que tiene para iniciarme el juicio de ejecución fiscal. Naturalmente el 1 de enero no va a poder hacer nada porque es feriado, o sea, con lo cual el fisco se va a tener que apurar un poquito más. Pero el día que prescribe es el 1 de enero. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Voy con otro ejemplo. La declaración jurada de ganancias de bienes personales del 2023 venció el 20 de septiembre del 24. ¿Cuándo prescriben las acciones del fisco? ¿En qué fecha para exigir el pago del impuesto? ¿Cuál era la fecha de vencimiento? 20 de septiembre del 24. El 1 de enero de 2029. 1 de enero del 2029. ¿Qué más? ¿O alguna otra fecha más? Vamos, gente, que tenemos que ponerle onda el lunes. ¿Alguna otra fecha más? Creo que no. Todos están de acuerdo que es el 1 de enero del 29, entonces. Pero no sería la misma, el 1 de enero del 2030. Parece otra opinión. Bueno, a ver, cuéntenme lo que hicieron el 1 de enero del 29, cómo contaron. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Si estábamos en septiembre de 2023, partimos del año siguiente, el 1 de enero. No, septiembre de 2024 era. ¿Yo dije 23? Sí. Bueno, entonces no era la declaración jurada del 23. Era la declaración jurada, bueno, si dije 23 está bien. Era la declaración jurada del 22, entonces. Bueno, supongamos que la declaración jurada del 22 venció ahí.
Está bien, si contaron desde el 29 del 23, ahí sí, es 1 de enero del 24 y ahí vence en el 29. Perdón, pero quise ponerla de este año, ¿sí? Si la declaración jurada de ganancias de este año 23, del 23, que venció ahora, hace poquito, el 20 de septiembre, el 20 de septiembre venció, contamos el 1 de enero del 24 de igual manera. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, Sí. Quiero que me digan cuándo prescriben las acciones del fisco para determinar y exigir el pago del tributo del IVA de diciembre, el IVA de diciembre de 2023. Del IVA de diciembre de 2023. IVA de diciembre de 2023, ustedes armen cuándo prescribirían las acciones. Ustedes ya saben cuándo vencería el IVA de diciembre 23. Primero de enero del 2030. Primero del 2030. ¿Algún otro dato? ¿Algún otro dato? ¿Todos coinciden? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo Sí. contaron? La fecha de vencimiento del IVA de diciembre es en enero 2024. Muy y el bien. plazo arranca al año inmediato siguiente. ¿El 1 de enero del 20? 25. 25 y llega hasta el 1 de enero del año 2030. Bueno, ¿ven? Es fácil. Pero cuando es fácil si nos ubicamos bien en qué estamos viendo. Es clave determinar bien cuál fue la fecha de vencimiento y después empezar a contar en concordancia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. En materia de sanciones, y tanto para las multas del 38, el 39, el 40, el 45, el 48 y la de clausura, rigen también, y acá también es el tiempo que tiene el fisco para llegar con la resolución del sumario o de la DO. Y fíjense en que acá sí cambian. Y en el caso de la multa, porque la multa no se paga, no es como la repetición. El impuesto puede llegar a una situación de donde yo a lo mejor tengo que pagarlo y después sí puedo repetir y seguir adelante, pero me lo exigen antes. La multa, hasta que no esté firme, no se puede exigir, ¿sí? El pago de la multa, hasta que no esté firme, no se puede exigir. Por eso los plazos son distintos. Y entonces acá fíjense que rige desde el 1 de enero del año siguiente. ¿Qué diferencia tiene con el de arriba? A ver si llegan a leerlo. ¿Ven? ¿Ven la filmina? Sí, sí. ¿Qué dice? ¿1 de enero de cuándo? ¿Del año siguiente a qué? De la fecha de vencimiento para presentación y el otro dice siguiente al que se comete la infracción. Bueno, entonces, cometer la infracción, ¿es lo mismo que venza la declaración jurada? No. No. ¿Cuándo se comete la infracción? Y bueno, ¿cuándo cometo la infracción en relación con la mayoría de las cosas las infracciones que conocemos, del 45 o del 46? Vayamos a la del 45, vayamos primero a la formal, a la multa del 38. ¿Cuándo se comete la infracción? ¿Qué día cometo la infracción de no presentar la declaración jurada en término? Es fácil, chicos. ¿Qué día cometo la infracción de no presentar la declaración jurada en término? Cuando a la fecha de vencimiento de la declaración jurada. Claro, la fecha que venció la declaración jurada. Con lo cual acá va a empezar a contar desde el 1 de enero del año siguiente de ese día. Me va a dar algo bastante parecido a lo que decía el primer cuadrante. ¿Estamos bien? ¿Sí? Una multa del 45 o del 46. ¿Cuándo cometo la infracción? En el caso anterior, estábamos hablando de la no presentación en término. Entonces, el día que no presenta en término, que es el día del vencimiento, ya cometí la infracción. Ahora pasemos a multa del 45 o del 46. Quiere decir de que yo determiné mi impuesto erróneamente, liquidando de menos, ¿no? En un caso con culpa, en otro caso con dolo.
¿Cuándo fue ese día? Cuando presenté la declaración jurada. Exacto. No cuando venció. Cuando presenté esa declaración jurada que estaba errónea. Si yo esa declaración jurada erróneamente la presenté en el 2021, en el 2024 o el día que venció, ese mismo día estoy cometiendo la infracción. Pero si la presenté tiempo después, no. Entonces, acá vemos cómo se separa el plazo para contar la prescripción en el caso de la aplicación de la determinación de la multa, o digo bien, la aplicación de la multa, o de la exigencia del pago. Entonces yo le voy a poner este ejemplo. Yo tengo un contribuyente que la declaración jurada del 2022 le venció en julio del 2023, o junio del 2023, ¿sí? La declaración jurada del 2022 a todas las personas humanas nos venció en junio del 2023. El contribuyente tuvo problemas, venció en junio del 2023, la declaración jurada no la pudo hacer, la hace en febrero del 2024, determinando, y encima la hace, y ahí la hace mal, la hace no incluyendo todos los ingresos que el contribuyente tenía. ¿Se entiende? Es decir, que el contribuyente no presenta la declaración jurada a su vencimiento, el contribuyente presenta la declaración jurada tardíamente en febrero del 24 y lo hace erróneamente, omitiendo declarar parte de las ventas que tenía. ¿Se entiende el caso? ¿Sí? Sí. Yo le voy a hacer tres preguntas. Y quiero que me digan cuándo prescriben las acciones del fisco en cada situación. La primera. Si el fisco quiere determinar ese ajuste, ¿no? Porque tiene que determinarlo ese ajuste, porque el contribuyente presentó algo que no está bien, con lo cual acá sabemos que la determinación de oficio aparece también cuando el fisco detecta que hay algo que no está bien, ¿no? Entonces, para determinarme el impuesto, la diferencia de impuesto, ¿cuándo le prescriben las acciones al fisco? Para determinarme la diferencia de impuesto, ¿cuándo le prescriben las acciones al fisco? ¿En qué fecha? Vamos. Voy a hacer algo. Les voy a dejar que lo piensen y me voy a ir a buscar un café y voy a darles 2 minutos para que lo pienses. Repito la consigna. ¿O a todos le quedó clara? Sí. ¿Sí? Declaración jurada del 22, que venció en junio del 23. El contribuyente no la presenta a su vencimiento. Las preguntas son, ¿cuándo prescriben las acciones para que le pueda determinar el impuesto? ¿Cuándo prescriben las acciones para que le pueda exigir el pago del impuesto de esa diferencia? ¿Cuándo prescriben las acciones para cobrar la multa, para aplicar la multa del artículo 38? ¿Y cuándo prescriben las acciones para determinar la multa del artículo 45? 4 preguntas, 2 minutos, me voy a buscar el cafecito y vengo. ¿Está bien? Sí. Bueno, les di como 5 minutos, ¿sí? ¿Lo hacemos? ¿Les parece bien? Sí. Sí, voy a poner un Excel, así lo vemos mejor, ¿sí? Dale. Así por lo menos hacemos algo de pizarra. Bueno, a ver, vamos a poner el Excel acá. Y vamos a compartir aquí. Buenísimo. Toda la pantalla. Y acá la tenemos. Bueno, entonces nosotros acá estábamos ante la situación donde teníamos
Una declaración jurada, voy a pintar así los colorcitos. Cada colorcito es un año. Voy a ponerle, no le puse azul, así no hay quejas, es celeste. Bueno. Entonces, este es el año 2022. Este es el año 2023, 2024, y así sucesivamente. No me lo cambio. No quería que pase eso justamente. Bueno, estos serían los años que están transcurriendo, ¿sí? Bueno, podría seguir un poquito más por si acaso. Bien. Entonces, nosotros acá tenemos la declaración jurada del año 2022. ¿Cuál fue el primer momento que ustedes marcaron para empezar a hacer este análisis? ¿Cuál era el dato que tenían que tomar concreto? El vencimiento. El vencimiento. Y este vencimiento ocurría en junio del 2023. 2023. Y teníamos 3 consignas. Teníamos para determinar el impuesto, para exigir el impuesto, para aplicar la multa del 38 y para aplicar la multa del 45 o 46. ¿45 o 46? ¿Está bien? Y el otro hecho que había ocurrido, ¿qué había pasado en el 2024? La presentó erróneamente. La presenta en febrero del 2024. Muy bien. Primer situación. ¿Desde cuándo empezamos a contar este caso 1 que tenemos acá para determinar el impuesto? ¿Cuál es el punto de partida? El vencimiento. El vencimiento, exacto. Y entonces el punto de partida, ¿cuándo es? Junio del 2023. 1 de enero del 2024. Exacto, el punto de partida eso se es refería. 1 de enero del punto 24. ¿Y cuándo vence? 1 de enero del 2025. Perdón. 1 de enero. 2029. Sí, del 29. 1 de enero. Sí, 1 de enero del 2029. ¿Se entiende este eje de tiempo? Entonces, Sí. este es el lapso que el fisco tiene para exigir el pago del impuesto. ¿Está? Lo voy a poner así porque en realidad iría hasta ahí, ¿no? Este es el hito que se marca, que sería acá. ¿Está? Este es el pedacito de tiempo que el fisco tiene para requerirme el pago del impuesto. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora pasemos, sí. Ahí vamos bien, ahí ya todos lo tenemos más o menos claro. Ahora, para exigir el pago del tributo, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo que tiene? A ver, no escuché bien. Para exigir el pago del impuesto, ¿cuánto tiempo tiene? ¿No sería el mismo? Claro, sería el mismo. Sería el mismo. Pero vamos a ver que sería el mismo por ahora. Por ahora. Y lo voy a poner con un signo, porque todavía nos falta aprender algo más. En principio, sería el mismo. ¿Está? Pero vamos a ver que no es el mismo porque hay una causal de interrupción. Entonces esto voy a poner en principio. ¿Está? Porque no es correcto, ¿eh? Ya les digo que no es correcto, pero como todavía no se los expliqué y me va a venir bien el ejemplo para explicarlo,
Entonces, en principio, ese sería el día, ¿sí? En principio, todos ustedes me dicen bien, están aplicando en los dos lados de dónde estamos, de qué estamos mirando. Estamos mirando el artículo 57 en los dos casos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno, segundo caso. ¿Cuándo prescribe las acciones del fisco para que pueda aplicar la multa del 38? ¿Qué 1 tenemos de que enero de saber? 2028. ¿Eh? 1 de enero de 2028. 1 de enero de 2028. ¿Cómo contaste? Y la declaración jurada venció en junio 2023, Sí. cuento a partir de el 1 de enero de 2024. Y entonces, No me da. está bien lo que vos haces. La declaración jurada venció en Sí. el 2023. Contás del 1 de enero del 2024. Eso es correcto. Lo que contaste van los años. Sí. ¿Sí? Entonces, acá es la fecha que se comete la infracción. ¿Cuándo se comete la infracción? Cuando hace mal la De no declaración presentarla. jurada, en febrero de 2024. No cuando no la hace mal. Para la multa del 38 no importa si está bien Cuando o no mal la la declaración presenta. jurada. Cuando presenta Cuando no el la retorno. presenté. Fecha en que se Ah, comete la ok. infracción de no presentar. ¿Sí? De no presentar. Estos son estas son preguntas de parciales, ¿eh? Naturalmente, ¿sí? Cuando se comete la infracción de no presentar. ¿Qué día cometió la infracción de no presentar? ¿Cuándo pasó la infracción de no presentar? En Junio del junio del 2023. 23. Entonces ahí empieza a contar. Ahí empieza a contar a partir del 1 de enero del 24. Vamos a copiar esto y vamos a ver entonces cómo termina todo. Y ahí termina la película. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Y acá, ¿cuándo se comete la infracción? Que este es nuestro punto de partida. En estos casos era la fecha de vencimiento de la declaración jurada. Acá es la fecha en que se comete la infracción de no presentar. Entonces, acá, fecha en que se comete la infracción de presentar erróneamente. ¿Cuándo se presenta erróneamente? En febrero del Febrero 2024. 2024. En febrero de 2024. Entonces, ¿cuándo empezó a correr? 1 de enero del 2025. Exacto. Empezó a correr recién el 1 de enero de 2025 y va a terminar el 1 de enero de ¿cuándo? Del 2030. de 2030. ¿Se ve la diferencia? Ven que el momento hasta el cual puede inclusive determinarle el impuesto y exigirle el impuesto es distinto al momento en que tiene que para aplicar la multa. ¿Se ve acá? Un poquito más claro así. Sí. Después les guardo el cosito. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, para hacer efectiva la multa, hay más tiempo todavía, porque ¿qué es lo que tiene que pasar? Este es el tiempo. Ahora quiero que me digan para qué tiene tiempo, ¿sí? Ahora quiero que me digan ustedes para qué. Acá, ¿para qué tenía tiempo? Hasta el 1 de enero del 29, en el primer caso. En el caso 1. Tenía tiempo hasta el 1 de enero del 2029, ¿para qué? La resolución de la... Solución de la determinación de oficio. Exacto, muy bien. Entonces tenía tiempo hasta el 1 de enero del 2029 para notificar la resolución de la DO. Excelente. Este sería el caso. Si no llegó antes de ahí. En este caso, para exigirme el impuesto, El juicio de ejecución fiscal. sí, en principio. Muy bien. En el otro caso de la multa,
De la resolución de la determinación de oficio o del sumario. Exacto, en este caso hay resolución de la determinación de oficio porque estamos hablando, no, pero esta es la multa del 38. Entonces acá sí está bien, es desde hasta el 1 de enero para notificar. Ah, no es necesario el sumario acá, ¿no? Sí, es necesario, sí, sí se puede hacer, te lo hacen igual, sí, te lo hacen igual. La resolución del sumario. No es necesario, pero te lo hacen igual ya aplicándotela, ¿se entiende? No ok. te dan los 15 días para defenderte, directamente te comunican que la tenés, ¿se entiende? Pero te hacen Ok. una resolución igual. Ya te comunican que está bien lo que vos decís. No hay 15 días para que te defiendas, no hay instrucción de sumario, directamente te notifican la resolución, ¿sí? Porque la intimación que te hicieron original cuando venció ya se da como que es sumario, ¿se entiende? Entonces acá para notificar la resolución del sumario poniéndote esa multa del 38, ¿está? Y esto lo tienen que hacer antes de ese día. Ahí la dejan firme, ¿me expliqué? Hasta ese momento no está firme, ¿está? Bien. Y Sí, acá, entonces acá sería para qué? Que tiene tiempo para notificar qué. Si esto viene de un ajuste, para notificar la resolución del ADO, porque acá esto seguramente si es un ajuste viene en un ADO, ¿sí? Naturalmente que si el fisco normalmente hace las dos cosas juntas, debe hacer las dos cosas juntas. Naturalmente, seguramente con la multa llegue antes, y ya acá, antes del 1 de enero del 29, si llegó con el impuesto, ya también antes del 1 de enero del 29 me determinó la multa. Pero esto sirve para gráficamente que vean que si el fisco perdió la posibilidad el 1 de enero del 29 de determinar el impuesto, lo ven acá, perdió la posibilidad porque ya está en el 29. Observen que todavía tiene un año más ¿para qué? Para aplicar la multa. Con lo cual el fisco podría seguir con la resolución de la determinación de oficio, por más que acá ya se le acabó el tiempo para determinar el tributo. Podría seguir calculando el tributo porque para aplicar la multa ya aprendimos que tienen que determinar el tributo, si no, no tenemos la base. Fíjense entonces de que el fisco puede todavía seguir aplicando, aunque sea solamente la multa, con lo cual no está prohibido que el fisco dicte resolución. Esta resolución, si la hace entre el 1 de enero del 29 y el 1 de enero del 2030, ¿qué es lo que no va a poder tener? El reclamo de la determinación del impuesto. Pero así va a poder tener el reclamo de la multa. ¿Se entendió? Sí, a mí me cuesta diferenciar un poco aplicar la sanción y hacerla efectiva. Me cuesta un Todavía poco no diferenciar. no vimos hacerla efectiva. Ok, Vamos porque a claro, yo me aplicar. había confundido la fecha entre justo esos dos, pero No, por no, eso. y acá son dos infracciones distintas. Acá estamos viendo aplicar, todavía no dije nada de hacerla efectiva, ¿me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, en el caso de estos, quiero que lo que vean es la diferencia concreta, en que aun cuando se le terminó al fisco el tiempo para determinar de oficio la obligación tributaria, como en este caso la infracción se cometió posteriormente, se cometió, acá está mal, en febrero del 24. La infracción se cometió en febrero del 24, ¿me explico? Tiene un año más y puede seguir con la determinación de oficio, porque va a tener que determinar el impuesto para saber cuánto es la multa. Lo que pasa es que si la determinación de oficio cae entre el 1 de enero del 29 y el 1 de enero de 2030, solo esa resolución va a poder contener la multa. Y si contiene el impuesto, el contribuyente va a decir, mire, lo del impuesto a usted ya se le prescribió el 1 de enero del 29. ¿Se entiende, gente, la diferencia? ¿Sí? Sí, una consulta. Lo de las sanciones, ¿tiene que ser sí o sí dos infracciones diferentes o puede ser una misma? No sé a qué te referís con eso. Las sanciones o 45 o 46. Claro, porque me hace pensar que hubo dos infracciones diferentes, una de no presentarla y otra de Exacto, presentarla. hubo dos. Ah, Claro. listo. No, yo pensé que era por Justamente. la misma. No. Es la misma declaración jurada, pero tiene dos infracciones distintas. Perfecto. Es la misma declaración jurada, pero hay dos infracciones distintas. ¿Lo ven eso? Claro, una ¿Sí? que no presenta y otra que la presenta mal. Otra que la presenta mal. ¿Se entiende, gente? Sí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el contribuyente presentaba en junio del 2023 la declaración jurada? ¿Qué cambio había?
Errónea también, pero la presenta en junio del 23. ¿Qué cambio tendría todo esto que hicimos? Que el plazo de la última multa hubiera sido igual a todos. Exacto, el plazo de la última multa hubiera sido igual a todos, porque la infracción se estaría cometiendo erróneamente, en vez de febrero del 24, se estaría cometiendo en junio del 23. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Yo sé que este tema cuesta, trato de ejemplificarlo porque sé que vamos despacito por eso. Bueno, esto es lo más importante que tienen que saber en materia de prescripción. En relación con la multa, voy a volver a mi presentación, en relación con la multa, esperen que la voy a abrir de acá. Esperen un segundito. ¿Están viendo, no? Sí. Sí. En relación con la multa, acá. Dice, bueno, para la multa vamos a dar más tiempo, porque después de que me apliquen la multa yo me voy a defender. Y hasta que no se llegue a las instancias de que quede firme, el fisco no la puede cobrar. Por eso acá el tiempo ya no es 1 de enero. Miren que es el único que no dice 1 de enero. Para cobrar la sanción va a haber tiempo desde el 1 de enero, el año siguiente, desde el día de la notificación de la resolución firme que la imponga. ¿Qué quiere decir esto? De que si el fisco dicta la resolución, y dicta la resolución, supongamos, el 24 de mayo del 2029. 24 de mayo del 2029 dicta la resolución aplicándome la sanción. Yo tengo 15 días para defenderme. No me defendí, no apelé. Entonces quedó firme esa resolución porque no la apelé. Los 5 años cuentan desde el 24, dije 24 de junio del 29, no me acuerdo qué día dije, 24 de junio del 29, bueno, si fuera 24 de junio del 29, los 5 años cuentan desde el 24 de junio del 29 y vencerán el 24 de junio del 2034. Es decir, que tengo que esperar al día que llegue una resolución que yo ya no pueda apelar más, porque de hecho vamos a ver que yo las multas las puedo apelar también al Tribunal Fiscal y demás. Entonces, recién, cuando llegue ese momento en donde yo ya no tengo instancias de apelación, o habiendo una instancia de apelación, yo decidí no ejercer mi derecho de apelar y la dejo firme, ese es el día a partir del cual, a partir de ahí recién empiezan 5 años para que me pueda hacer el juicio para cobrarme. O bien, si estuviéramos hablando de clausura, tiene a partir de ahí los años para clausura. ¿Se entiende? Este tema cuesta un poquito más, lo presento ahora, ya vamos a volver en el momento de cuándo se hace efectiva la sanción, pero ya simplemente lo que quiero que les quede la clase de hoy es que no se cuenta nunca desde el 1 de enero del año siguiente, sino que es desde la fecha en que me llegó la notificación de la resolución, que quedó firme porque o no la apelé o porque ya era la última instancia de apelación que yo tenía. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, acá vienen todo un montón de ejemplos que ya lo vimos. Los anticipos, como vimos, resultan exigibles hasta tanto se haya presentado la declaración jurada. Si no venció, son exigibles. Se mantienen como obligación separada. Para reclamar los intereses de los anticipos, el interés del anticipo es independiente, se computa desde el 1 de enero del año siguiente que venció. Estos son ejemplos para dar de que cada cosa que tiene un vencimiento puede hacer nacer el hecho de tener una obligación que está venciendo, que tiene una prescripción completamente independiente y puntual, ¿sí? Bien, como vimos recién en los ejemplos, en el caso de aplicar las multas y las clausuras, corre a partir del 1 de enero del año siguiente en que se
comete la infracción. Acá dicen que se violan los deberes formales o materiales, por eso le puse un ejemplo, una multa del 38 y una multa del 45. Y el hecho de que haya prescripto la acción para exigir el pago del tributo, como vimos en el caso que yo les decía, ¿qué pasa si esto ocurre después del 1 de enero del 29? No quita de que, aunque no pueda ajustar el impuesto, el fisco pueda aplicar la multa. Bueno, acá les puse distintos ejemplos, pero creo que fue más gráfico el que vimos. En cuanto a la exigencia de la multa no se puede exigir hasta que el contribuyente la acepta, lo acepta porque no presenta recurso alguno, o hasta que la justicia la convalide, cuando el contribuyente ya discute la misma. Entonces, cuando la justicia la convalide y dice, no, señor, va la multa y ya no hay posibilidades de apelación, ahí empieza a arrancar. Pero fíjense que empieza a arrancar desde el día de la notificación de esa resolución que me la impuso, ¿sí? Y se cuenta desde ese día de la notificación, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, los 5 años, y nuevamente, igual día, igual mes. Y acá puede ser cualquier día del año. ¿Estamos bien hasta acá? Por eso la importancia de contar bien igual día, igual mes, ¿no? Yo le dije, no siempre va a caer 1 de enero. Bueno, acá tenemos el caso en donde no siempre me va a caer un 1 de enero. ¿Quedamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, claro, esto no lo aplicamos en el ejemplo, por eso me No, confundí. todavía no lo hicimos en el ejemplo. No dijimos cuándo quedaba firme. ¿Está bien? Sí. Bueno. Cuando el fisco tiene que reclamar crédito, lo que estamos haciendo ahora es recapitular lo que ya vimos. Después veremos ya más ejemplos, haremos más ejercicios. Para reclamar los créditos fiscales que el fisco devolvió erróneamente, decimos el caso, por ejemplo, de un exportador, damos siempre ese ejemplo, se empieza a contar el plazo de prescripción desde la fecha, acá empezamos a contar desde el día que me devolvieron el crédito fiscal, que en definitiva era incorrectamente devuelto. Es decir, que si yo soy un exportador, la declaración jurada de IVA, no importa de qué mes haya sido, me devuelven los créditos fiscales vinculados a la exportación hoy, que es 21 de octubre, no importa qué pasó, de qué año era esa declaración jurada de IVA, de qué mes era esa declaración jurada de IVA. Yo hoy obtuve la devolución. Bueno, a partir de hoy y desde el 1 de enero del año que viene, el fisco tiene la posibilidad por 5 años de detectar que lo que me devolvió no es correcto y en su caso pedirme el reintegro. ¿Se entiende? Es decir que es importante acá no identificar cuándo venció la declaración jurada de IVA que yo hice el pedido de exportador, sino que acá lo que me importa es verificar qué día el fisco me devolvió. ¿Se entendió? ¿Qué día el fisco me devolvió? Y acá pone un ejemplo. Si en marzo del 17, no importa de qué declaración jurada era el reintegro que hizo el fisco, tiene tiempo el fisco desde el 1 de enero del 18 hasta el 1 de enero del 23. ¿Tá? Siempre en la medida que no hubiese causal de suspensión o de interrupción. Si detecta esto en mayo del 2020, está perfecto porque estaba dentro del periodo de prescripción. Y acá viene lo más complicado, que acá los empieza a complicar, que es las causales de suspensión de la prescripción. Y hay causales de suspensión de la prescripción en relación con la determinación y exigencia del pago, y hay causales de interrupción y suspensión de igual manera, y lo mismo para las multas, ¿sí? Entonces vamos a ver alguna de ellas, y las que yo creo que son las dos Una más... consulta. Sí. Si la declaración jurada hubiese sido del año, qué sé yo, 2003 para la exportación, ¿también podría, la devolución también vale o ya por ser 2013 no se puede? ¿Cómo? ¿En este ejemplo decís? Claro, imaginemos que si detectan el 2020 algo del 2003, ¿también corre ese mismo plazo o ya ahí no se puede? No, vos tenés que contar cuándo te lo devolvió. Tiene que estar dentro de los 5 años del que te lo devolvió. Ah, ok, claro. No importa qué periodo sea, hay que ver cuándo te lo devolvió. Claro. ¿Sí? No importa el origen, ¿sí? Sí. Y si te lo devolvió porque tenías posibilidad, porque vos lo presentaste a tiempo, si no, no te lo hubiera devuelto. Claro.
Bueno, entonces vamos a prestar atención acá. Acá es importante que leamos qué dice el artículo 6 con palabritas y lo que quiere decir, que es lo que tuvo que interpretar la jurisprudencia e interpretar el fisco. Dice, se suspende por un año, suspender es cortar y seguir contando de vuelta, el término corrido de la prescripción por la intimación administrativa de pago de tributos determinados cierta o presuntivamente. Y esto generó mucha confusión, porque acá dice intimación administrativa. Y si es intimación administrativa, ¿ustedes en qué piensan? ¿En el artículo 17 o en el artículo 12? El artículo 12. En el artículo 12. Todos van a pensar en el artículo 12. Pero fíjense en qué sigue diciendo después. De pago de tributos, ¿y qué dice? Determinado cierta o presuntivamente. Y si estamos hablando de determinación cierta o presunta, ¿estamos hablando del artículo 12 o estamos hablando del artículo 17? El artículo 17. Exactamente. Bueno, requirió un dictamen, que fue el 90 del 88, para que el fisco aclare que en realidad acá la ley no se está refiriendo a la liquidación administrativa, sino acá se está refiriendo a la determinación de oficio. Por eso tantas veces les dije ese tiempo que tiene el fisco para llegar con la notificación de la determinación de oficio. ¿Se entiende? En su momento hubo liquidaciones administrativas que eran como una especie de determinación de oficio porque determinaban tributos con un impuesto muy particular, no recuerdo si era combustibles y demás, y que inclusive si había diferencias se apelaban ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Hoy en día ninguna liquidación administrativa se puede apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación, pero lo que sí es cierto es que el plazo que tiene el fisco es en relación con la determinación de oficio, ¿sí? Acá aparece lo de la fecha de la notificación de la resolución de la ADO, en este fallo de la Cámara del año 92, que es Parques Interan. Lo que sí es importante también que cuando hablamos de suspensión en el sentido de que es exclusivo para ese periodo fiscal que tuvo la resolución de la determinación de oficio, no para todos los demás. No es que se le agrega un año al fisco para todo lo demás. Este tiempo de suspensión es de un año, no sé si lo dice acá, pero es de un año. ¿Y para qué le dan tiempo al fisco acá, gente? No para seguir determinando más ajustes, porque ya llegaron con la resolución de la ADO. Vos decís, Adriana, pero si ya llegaron con la resolución de la ADO, ¿para qué quieren más tiempo? Si me dijiste que tenían que apurarse antes de los 5 años, llega con la resolución de la ADO, le determinan el tributo, ¿y para qué quieren más tiempo? Bueno, ¿saben para qué es el tiempo? Para exigirles el pago del impuesto. Es decir, que esta suspensión no le da más tiempo al fisco para detectar otro ajuste más, sino que le da más tiempo al fisco, le da un año más para que el fisco pueda iniciar el juicio de ejecución fiscal. Y vamos a ver que eso va a ocurrir cuando el contribuyente no apela a la resolución de la determinación de oficio, porque si apela la determinación de la resolución de oficio al Tribunal Fiscal, durante todo ese tiempo sigue suspendido. Porque si el contribuyente está discutiendo, naturalmente el fisco no puede perder la posibilidad de cobrarle. Entonces, cuando viene la resolución de la determinación de oficio, lo que pasa primero es la suspensión de un año para que el fisco me pueda cobrar. Esa situación se daría, el fisco podrá avanzar con el cobro si el contribuyente no interpuso ningún recurso. Entonces, bueno, ya está, no interpuso ningún recurso, ya te voy a ir a cobrar. Y tiene este año de más para poder diligenciar bien su juicio de ejecución fiscal. Si no ocurre esto y el contribuyente apela, durante la apelación, durante que dure todo el tiempo de la apelación, ahí el efecto va a seguir que la prescripción continúa suspendida, ¿sí? Lo voy a ir diciendo, vamos a volver sobre esto, pero lo voy a ir explicando, así seguimos. Entonces, si el fisco, por ejemplo, determina una diferencia de impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2015, y la resolución es notificada en octubre del 19, la prescripción que iba a operar entre
que iba a operar originariamente el 1 de enero del 22, ¿cómo llegábamos a 1 de enero del 22? Empezaba. La Declaración Jurada de la Persona Humana de 2015 venció en el 2016, con lo cual empezó a correr el 1 de enero de 2017. Los 5 años se vencían el 1 de enero del 22. Pero en octubre del 29 todavía le faltaban 2 años y 3 meses para cumplir la prescripción. Y esa notificación de la determinación de oficio le corrió un año más. Entonces, es como que frena ahí en esos 2 años y 3 meses, deja de contar y después arranca nuevamente en octubre del 2020. Con lo cual, el nuevo plazo de prescripción para completar lo que faltaba va a ser el 1 de enero del 2023. Pero si esta resolución de la determinación de oficio hubiera sido apelada al Tribunal Fiscal de la Nación, la suspensión se prolonga por hasta 90 días después de que se notifica la sentencia del tribunal. Y acá, ¿por qué hasta 90 días después? Pues es lo mismo, para que el fisco pueda ejecutar la obligación. Porque ahí vamos a aprender que una vez que viene sentencia del tribunal fiscal, el contribuyente puede apelar, pero ya con efecto devolutivo, con lo cual ahí sí el fisco ya puede cobrar. Entonces, esta causal de suspensión que tiene el inciso A es básicamente para darle más tiempo al fisco para que pueda cobrar el impuesto. Cuando notifica la resolución de la determinación de oficio, se amplía un año más. Y si media apelación ante el tribunal fiscal, porque el contribuyente apela, en ese caso va a tener tiempo el fisco hasta 90 días después de la sentencia del tribunal, y acá pudieron haber pasado muchísimos años en el camino, para poder hacerle el juicio de ejecución fiscal. ¿Se entendió entonces el para qué de este inciso A? ¿El para qué? ¿Se entendió que es para que me pueda cobrar? Sí. Bueno, y le abre un poco este plazo. Ya lo van a ir entendiendo de a poquito, por ahora quedémonos con la presentación. Y continuando con esto, si la sentencia del tribunal fiscal es en contra del contribuyente, justamente tenemos estos 90 días para que el fisco pueda iniciar el juicio de ejecución fiscal. Pero ¿qué pasa si la sentencia del tribunal fiscal es a favor del contribuyente? Porque ahí no lo están condenando a pagar. Naturalmente, el fisco puede apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones, no solamente apela al contribuyente, incluso llegar a la Corte. Entonces, en este caso, se aplican las normas del Código Comercial Civil de la Nación y se sigue estableciendo un más plazo para que el fisco pueda apelar a la Cámara y bueno, y seguirá suspendida la ejecución de la sentencia, ¿sí? Naturalmente, si en la sentencia del Tribunal Fiscal ocurriese de que en vez de determinar un ajuste se reduce un saldo a favor, pero ese saldo a favor hubiera sido utilizado para compensar otros tributos, lo que sí el fisco va a reclamar acá es el pago de los otros tributos. Quiere decir de que sí, aunque los otros tributos no estaban bajo fiscalización y no estaban en esta determinación de oficio, si un periodo base que está bajo determinación de oficio resulta ajustado y producto de ese ajuste se achica un saldo a favor que yo previamente había usado para compensar otro impuesto, naturalmente que me pueden reclamar ese otro impuesto. No puedo decir el otro impuesto no está prescripto porque yo nunca tuve una inspección ni una DO. Acá lo que está diciendo la norma es, bueno, como una consecuencia que queda de esto, ¿sí? Bien, otras causales de suspensión, otra causal de suspensión está en el último párrafo que se agregó a continuación del 65. Este sí tiene que ver con más tiempo para que el fisco pueda dictar la resolución de la determinación de oficio. Con lo cual acá, no solo es que el fisco tiene más tiempo para exigir el pago del tributo, sino también para determinar. Es un último párrafo que se agregó en el año 2003, se cuestionó mucho, porque dice, si el fisco tuvo un montón de años ya para reclamar, ¿por qué me hacen esto? ¿Sí? En ese caso,
perdón, hay un artículo que está agregado a continuación del 65 que no es este. En esta filmina lo que está explicando es que cuando hay que ejercitar la responsabilidad solidaria, que habíamos dicho, ¿se acuerdan que se podía iniciar igual? En este caso, la notificación de la determinación de la resolución de determinación de oficio que se le hace al director tiene sus propias reglas en función de la que le hicieron a ese director, ¿sí? Acá este último párrafo del 65 completo. Si hubiese una medida cautelar, porque puede ocurrir que de alguna manera, aunque el contribuyente haya perdido la sentencia frente al tribunal, ponga una medida cautelar porque a lo mejor el monto de lo que tiene que pagar le implicaría generar una situación donde se ponga en riesgo la marcha de la empresa. Entonces puede ocurrir que existan medidas cautelares. Cada vez que hay una medida cautelar, y pasó con el aporte solidario, pasó con otros impuestos, el contribuyente lo que pide es que mientras que se discuta, aunque legalmente sería ejecutable esa obligación, es decir, aunque legalmente el fisco la podría reclamar por juicio, lo que le está diciendo es, mire señor, usted, fisco, cuando el juez otorga la medida, le va a decir, absténgase de hacer el juicio de ejecución fiscal. Espere hasta que esto tenga claridad. Naturalmente no es fácil conseguir medidas cautelares. Lo comentamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los contadores, que no teníamos que cumplir esa resolución, que el fisco logró el amparo? Bueno, estas medidas cautelares hacen de que durante ese tiempo el plazo de la prescripción no corra. Naturalmente, nuevamente se frena, ¿no? Entonces dicen que cuando hay medidas cautelares, la prescripción se suspende hasta 180 días hábiles posteriores al momento en que se levanta la medida cautelar. Entonces, como que le está dando bastante tiempo al fisco. Dice, mira, si durante un montón de tiempo te viste impedido, no importa cuánto fue ese tiempo, pero vos vas a tener 180 días hábiles después de que se levanta esa medida para que tengas tiempo tranquilo de avanzar con la determinación de oficio, eventualmente con la ejecución fiscal, ¿sí? Y en este caso le permite al fisco determinar si era una situación de determinación. El D, y los vemos en ese orden, A, D y E, tiene que ver con el acuerdo conclusivo voluntario. Yo les conté que el acuerdo conclusivo voluntario, ahí estaba en el artículo 17, tenía que ver con un mecanismo que el fisco puede pedir para sentarse a discutir con el contribuyente sobre temas que son de poca claridad, pero poca claridad no técnica, sino matemática, sobre todo para los ajustes de precios de transferencia y demás. Se lo cuestiona porque solo lo puede pedir el fisco, no lo puede pedir el contribuyente. Entonces, claro, en estos casos de acuerdo conclusivo voluntario, y esto es antes de la resolución de la determinación de oficio, no se puede aplicar la suspensión del 65A, porque naturalmente todavía no vino la resolución de la determinación de oficio. Con lo cual, si ese ponerme de acuerdo, esa mediación que busca ser conciliatoria, que nos pongamos de acuerdo, que no gastemos tanta plata, acá los 5 años están corriendo. Los 5 años están corriendo y nadie le frena el reloj a la FIP. Nadie le frena el reloj a la FIP porque la resolución todavía no llegó. Mírenlo en el dibujito. Es como si nosotros en este dibujito de acá, que teníamos acá, en este tiempo que estamos acá hasta el 1 de enero del 29, durante el 28 empezamos a discutir el acuerdo conclusivo voluntario. Me sigue corriendo el reloj y el 1 de enero se me termina. Y entonces discutimos, el contribuyente le puede seguir discutir y lograr de que al fisco se le termine el tiempo. Entonces, para evitar esa situación, lo que la norma dice es, bueno, ojo, si estamos discutiendo, como no hay causal de suspensión acá, la del inciso A no me sirve, yo te voy a suspender por 1 año el curso de la prescripción. Es decir que acá, cuando se abre el procedimiento de acuerdo preventivo voluntario, se suspende también por 1 año el curso de la prescripción. Bueno, gente, llegamos a horario. El miércoles vamos a seguir con este tema. Es clase virtual igual, de la misma manera que fue esta. Lo que les voy a pedir, si están en contacto con los compañeros que no... A ver si puedo volver con ustedes. Porque no los veo.
A ver, ustedes están viendo todavía mi presentación, ¿no? Ahí está. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que les voy a pedir, porque todos están trabajando en equipo y fuimos muy poquitos hoy, entiendo el motivo, que le pidan a los compañeros que miren esta clase que quedó grabada, porque si no les va a costar mucho seguir la clase que viene, ¿sí? La clase que viene vamos a seguir con este tema de prescripción para terminar de ver las causales y estoy pensando si quizás hacemos clase integradora este sábado, déjenmelo pensar, para ver si, ahí vemos si lo de las multas y todo lo demás, hacemos la clase integradora en ese momento, ¿sí? Como este tema cuesta un poquito bajarlo a tierra, prefiero continuar este miércoles y terminar de ver todo lo que tiene que ver con prescripción, ¿sí? Y hay que separarlo en 2 días, pues si no todo es mucho todo junto. ¿Les parece bien? ¿Sí? Perfecto. Así que miércoles continuamos con prescripción, como está creo que está previsto así en el cronograma, o estaba previsto para el jueves, pero bueno, es la inversión, si sepan que van a tener conmigo el miércoles. Y por favor díganle a los compañeros que no vieron esta clase que la miren, porque es un tema que entra tanto en la práctica de procedimiento como en la teoría de procedimiento, ¿sí? Y es una pena que como sabemos que lleva un poquito más de esfuerzo comprender, pero después se entiende perfectamente, no quiero que se me queden atrasados con eso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno, gente, gracias por estar, todos los que pudieron participar, toda la disposición para los que no pudieron, que es entendible, y nos vemos el miércoles, ¿sí? Gracias. De nada, Chao, hasta gracias. luego. Chao, chao. Gracias. Chao.